Si no tienes Biblia, podemos alcanzarte una a tu lugar si levantas tu mano. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de este estudio, que sea Él el que nos hable esta mañana, amén. No queremos palabras ni sabidurías de hombres, ¿verdad? Queremos que el Señor sea el que nos hable. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que tú nos das para venir a tu casa, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, sabiendo que podemos hallar en ti gracia y misericordia, Señor. Y ahora te pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, danos esta atención a tu palabra, Señor, que sea lo que necesitamos escuchar, Señor, que sea lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pedimos que tú nos guíes, nos enseñes paso a paso a través del estudio de hoy, Señor. Que tú nos ministres, Señor, y que tu palabra nos transforme, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar en el capítulo 6 de 1 Corintios. Vamos a retomar en el versículo 9 que nos quedamos la semana pasada, continuando verso a verso a través de esta carta. Bien fuerte, ¿verdad? Bien confrontadora. Ciertamente Pablo escribe muy fuertemente porque conocemos y hemos visto el trasfondo de la iglesia de Corinto, ¿no? Una iglesia que estaba en una inmoralidad muy grande, en una depravación muy grande, a pesar de que ellos tenían los dones y el conocimiento, tenían todo, pero el enfoque estaba totalmente perdido. Y hemos visto desde el primer capítulo cómo Pablo ha ido señalando una serie de pecados dentro de la iglesia de Corinto. Ha ido señalando una serie de errores en los que la iglesia ha ido cayendo. Tengo por ahí una diapositiva, han sido 3 por el momento. 3 pecados que ha ido resaltando. Los primeros los vimos del capítulo 1 al 4, cuando Pablo habla de la división que hay en la iglesia, que si unos quieren a Apolos, otros prefieren a Pablo, que si otros prefieren a Pedro. Y los primeros 4 capítulos vimos que estuvo señalando esto y por qué esto estaba mal, esta división. Después en el capítulo 5 vimos el siguiente pecado que Pablo resalta de esta congregación, que es un varón que se encuentra en fornicación con su propia madrastra, de lo cual dice, ni siquiera los incrédulos viven así. Cosas que ni siquiera en el mundo se están mencionando, está ahí en la iglesia. Y la semana pasada, en este capítulo 6 que estamos, vimos el tercero que está resaltando ese problema de demandas legales que hay entre hermanos, que en lugar de arreglar sus problemas entre ellos, estaban demandando legalmente. Y esto está haciendo terrible testimonio porque las demandas eran públicas, eran en lugares públicos, y los cristianos que se supone que deberían de reflejar a Cristo estaban dando un show público a la ciudad de estas divisiones y de estos pleitos. Y con estos 3 ejemplos nos damos ya una buena idea de cómo estaba la iglesia de Corinto. Tenían mucho conocimiento, tenían muchos dones espirituales, pero no sabían cómo llevar una vida agradable a Dios. Y si queremos hablar la verdad, es que la realidad hoy en día dentro de la iglesia es que esto tampoco es raro hoy en día, en la iglesia de hoy. No es raro ver inmoralidad en la iglesia, como lo había en Corinto. No es raro ver pleitos entre hermanos de la iglesia, como lo había en Corinto. Y ojo, no estoy diciendo que esté bien, ni que sea normal, porque la realidad es que está mal, y de ninguna manera debe ser visto como normal que haya inmoralidad en la iglesia o pleitos. Sin embargo, la realidad es que es demasiado común, es muy común. La pregunta es, ¿por qué es tan común?
¿No se supone que el Espíritu Santo le da el poder al creyente para vencer el pecado? ¿No se supone que el Espíritu Santo nos da el amor para amarnos unos a otros? ¿Por qué la iglesia está experimentando esto? Yo creo que una gran parte es porque ignoramos el tema. O si bien no lo ignoramos, nos hacemos ciegos al tema. La realidad es que tenemos que enseñar al respecto. Y hoy en día pocas iglesias se dan a la tarea de enseñar acerca de estas cosas. Y esto es lo que Pablo va a hacer a continuación. Él ya expuso algunos casos, 3 nada más, de muchos que hay en la iglesia, ¿verdad? Pero él expone estos 3 que probablemente tienen una prominencia, ¿no?, en la iglesia. Y ahora que ya los expuso, va a empezar a dar pautas de corrección. ¿Cómo podemos corregir estos asuntos? Entonces el título del estudio de hoy le he puesto agradando a Dios con mi cuerpo. Porque vamos a ver esta corrección. ¿Y cómo podemos entonces agradar a Dios? Como dice Romanos 12, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No solamente se trata de decir, dejen la inmoralidad, o dejen esto, dejen el otro, sino bueno, vamos a aprender cómo lo hacemos. Vamos a ver 3 puntos en el estudio de hoy. Número 1, entregando tu vida. Número 2, comprendiendo la gracia. Y número 3, batallando el pecado. Entonces, si ya estás ahí, en 1 Corintios capítulo 6, vamos a entrar de lleno en el versículo 9, ¿ok? 9 y 10. Y dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces aquí Pablo hace una lista grande de pecados. Les dice a los corintios: no se engañen, hermanitos. O sea, no se engañen. Qué padre tu conocimiento, qué padre tu sabiduría, qué padre tus dones espirituales. Pero no se engañen, dice Pablo. Y nos da una lista grande de pecados de todo tipo. Y ahora Pablo es importante ver esto. No se está refiriendo que si alguien cae en ese pecado pierde su salvación. ¿Ok? Esto no va por allí la cosa. Aunque pareciera, porque al final dice, no heredarán el reino de Dios. Si vemos en otros pasajes paralelos, como el de Gálatas capítulo 5, dice: los que practican tales cosas, o sea, los que se entregan a tales cosas, no heredarán el reino de Dios. La realidad es que la Biblia nos enseña que ningún pecador merece estar en el reino de Dios. Ninguno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esta lista que vemos aquí que nos da Pablo no es una lista para señalar a algunos, es una lista para incluir a todos. Todos nosotros estamos incluidos en esa lista. Nadie merece el reino de Dios. Esta no es la lista del juicio para juzgar a aquellos que cayeron en adulterio, que cayeron en idolatría o que están en homosexualismo. Eso no es el punto de esta lista. Esta es una lista que incluye a todos. No hay nadie que se salve de estar fuera de esa lista, que pueda decir: no, yo sí me merezco el reino de Dios. Nadie. Porque si hablamos, hay varias cosas aquí. Por ejemplo, dice fornicarios, ¿no? Y nos rasgamos la vestidura, o adúlteros, o X. Pero también dice avaros. ¿Eres codo? No vas a heredar el reino de Dios. ¿Te cuesta trabajo dar dinero, prestar dinero, regalar dinero a alguien? ¿Te cuesta trabajo dar tu diezmo? Dice: no, estás aquí en la lista. Dice maledicentes. ¿Qué tan seguido se te sale una mala palabra de vez en cuando? O hasta en la mente, ¿no? Los ladrones. Tú dices: no, hermano, yo no soy un ladrón. Claro que somos ladrones. ¿Cuántos han fotocopiado un libro?
Eres un ladrón, estás robando derechos de un autor. O descargando música sin pagarla, estás robando derechos. Es más, vámonos más fácil. ¿Cuántos han llegado tarde a un compromiso? Estás robando el tiempo de las personas. Me atrevo a decir que todos estamos en esta lista. Entonces, es claro que esta no es una lista de juicio para apuntar a algunos, sino es una lista reveladora para incluirnos a todos. Nos demuestra la realidad de que ni una sola persona por sus propios méritos es merecedora del reino de Dios. Pero lo hermoso es versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí empiezo el punto número 1 de la enseñanza de hoy. ¿Cómo agradar a Dios con mi cuerpo? Lo primero es entregar tu vida. Dice el verso 11 aquí, y esto erais algunos. Y no dice, eres algunos porque ahorita ya son muy buenos y ya se portan bien. Claro que no. Estamos viendo que están en depravaciones, están en esto, están en el otro. Decir esto eran algunos no significa que ya dejaron de ser pecadores, sino nos menciona aquí 3 cosas. ¿Por qué éramos y ya no somos esto delante de Dios? Y te tengo ahí una diapositiva, da 3 cosas. Dice primero, porque ya habéis sido lavados. Después dice, ya habéis sido santificados. Y después, justificados. No es que ahora ya son muy buenos y ya no cometen pecados. No, sino que Dios te lavó, te santificó y te justificó. ¿Cómo? Por su sacrificio en la cruz. Estas 3 cosas suceden cuando rendimos nuestra vida a Dios. Por eso es el punto número 1. No puedo agradar a Dios si primero no le rindo mi vida a Él. Por mis propias obras no lo voy a poder agradar. Tratando de hacer méritos no voy a poder agradarlo. Tengo que dejar que Él sea el que haga esa obra en mí. El que me lave, el que me santifique, el que me justifique. Porque aquí dice primero que Él nos ha lavado, o sea que Él nos perdonó. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Después dice santificados, o sea, Él es el que nos apartó. La palabra santo, a diferencia de lo que hoy en día creemos que somos los santos, ay sí, los que fueron perfectos. Claro que no, los santos significan los que fueron apartados, escogidos por Dios. Necesitas ser santificado. No es un estándar de perfección. Es un estado de elección en el que Dios te aparta para Él. Y justificados. Qué hermoso es ser justificado por Dios. Porque nosotros no podíamos justificarnos a nosotros mismos. No tenemos una justificación por nuestros pecados que sea válida. ¿Por qué pecamos? A veces le queremos echar la culpa a otras personas. No, es que mi esposo me hizo esto y yo reaccioné. O no, es que mis hijos se portan así y entonces yo hice esto, ¿no? Y la realidad es que no podemos ser justificados por nuestro pecado. ¿Por qué pecamos? Porque somos malos. Porque somos perversos. Pero qué hermoso que Cristo nos da una justificación que sí es válida. ¿Y cuál es la justificación que sí es válida? Yo morí por Él y pagué el precio por sus pecados. Es la única justificación que cuenta delante de Dios. Trata de echarle la culpa a quien quieras, no se la puedes echar ni al diablo. Hay quienes dicen, no, es que me entró un espíritu de no sé qué. Ay, échale la culpa al diablo si quieres, pero la realidad es que tú eres malvado y por eso estás pecando. Pero Dios es el único que provee una justificación válida. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados. Fuera de esa justificación no hay ninguna otra. Entonces necesitamos echarle nuestras cargas al Señor, rendirnos al Señor y dejar que Él sea el que nos lave, santifique y justifique.
Ese es el primer paso para que podamos agradar a Dios. Hay un pensamiento muy erróneo hoy en día de voy a echarle ganas para acercarme a Dios. Y es terriblemente errado. Porque ni echándole todas las ganas vas a poder agradar a Dios si primero no le rindes tu vida a Dios. Por eso dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso no es un voy a echarle ganas, eso es un me voy a rendir a Él. ¿Ves? Es una oración de fe genuina en la que tú le confiesas a Dios, si tú no me salvas, yo no puedo salvarme. Entonces Dios te perdonará y te hará su hijo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de sencillo. Rendir tu vida a Cristo no es una lista de difíciles tareas para cumplir, no es una lista de altos estándares para llenar. Es de una simple y sincera oración de arrepentimiento en la que tú le entregas tu vida a Él y reconoces que necesitas que Él te salve. Así que el primer paso para agradar a Dios tiene que ser entregarle tu vida a Jesús. Ahora vamos a avanzar al segundo punto de la enseñanza. Una vez que rindo mi vida a Jesús, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo puedo vencer ahora los pecados que me dominan? ¿Cómo puedo agradar a Dios con mi cuerpo, con mi vida? Punto número 2 es comprendiendo la gracia. Para agradar a Dios con tu vida tienes que comprender su gracia. Yo no he encontrado un arma más poderosa para vencer el pecado que la gracia de Dios. No he encontrado algo más fuerte, algo más confiable que la gracia de Dios. Porque una vez que eres un hijo de Dios, te dice la palabra que eres perdonado. Te dice la palabra que ya no hay más condenación para tu vida, que eres una nueva criatura, que eres salvo por gracia. O sea que la salvación no es un logro que alcanzas, sino es un regalo que recibes. Muchos se pierden tratando de ganarse la salvación. Parece irónico, pero la salvación no se gana, se recibe. Y por tratar de ganarme la salvación pongo cargas sobre mí y tengo que. La salvación se recibe, es un regalo. Aun cuando seguimos fallando ya no existe condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas son excelentes noticias porque si somos sinceros, seguimos fallándole a Dios. Seguimos siendo pecadores. Ahora, ¿qué significa esto? Significa entonces que, pues ya no hay condenación, pues puedo darme mis permisos pecaminosos, ¿no? Me voy a destrampar tantito y luego regreso y no hay problema, no hay condenación. No, eso no es la gracia. Eso es abusar de la gracia. A pesar de que el pecado ya no nos condena, no estamos llamados a seguir viviendo de la misma manera. Es lo que Pablo explica a continuación, en el versículo 12. Y qué hermoso versículo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Somos nuevas criaturas. No hay condenación para nosotros. Sin embargo, está en nosotros decir, espérate, ya sé que, como dice Pablo, de hecho al final de la carta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tiene la muerte su aguijón, que es el pecado. Ya no me condena el pecado, claro. Pero espérate, porque no todas las cosas me convienen.
El creyente necesita comprender la gracia de Dios en su totalidad. Porque muchos se quedan con el significado de la gracia como un puedo pecar y no pasa nada. Esta era la actitud que tenían los corintios, de hecho, hacia la gracia. Mira, si tú ves el versículo 13, dice Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, eso era un dicho, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este era un dicho de los corintios, que decían las viandas para el vientre para las viandas. ¿Qué significa esto hoy en día? Significa básicamente, el cuerpo quiere lo que quiere. Era una manera en la que decían, me da hambre, ¿cómo? Pues ¿qué? Me dan ganas de inmoralidad sexual, busco una prostituta. Pues ¿qué? Era un dicho muy desvergonzado, ¿no? De decir el cuerpo quiere lo que el cuerpo quiere. Nada diferente a la ideología del día de hoy, ¿verdad? Que te dicen, se ve bien, se siente bien, pues está bien, llégale, hazlo, ¿no? Claro que no. Es un mal entendimiento de la gracia. La gracia no existe para que hagas lo que quieras sin ser condenado. Es verdad que no hay condenación para el que está en Cristo, totalmente cierto, pero si tú quieres usar la gracia para vivir de la manera que tú quieras, hay un problema en tu corazón. La gracia está hecha muchísimo más poderosa que tan solo eso. La gracia no solamente es un escudo en contra de la condenación, que sí lo es, nada te puede condenar. Dice Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada te puede separar del amor de Dios por su gracia. Es un escudo en contra de la condenación, pero no se queda ahí nada más. La gracia también es una espada en contra del pecado. No solamente es un escudo en contra de la condenación, sino es una espada para vencer el pecado. Lo cierto es que la gracia es el arma más poderosa para vencer el pecado. Es un arma que nos fortalece. La gracia de Dios nos va a ayudar a tener la victoria sobre el pecado que desea dominarnos. Pablo dice en Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Es la gracia un permiso para pecar? No, no lo es. Sin embargo, es un permiso para levantarte después de que has pecado. Eso lo cambia todo. ¿Por qué digo un permiso para levantarte después de que has pecado? Ciertamente no es un permiso para pecar, pero la gracia es lo que te dice, ¿has pecado? Levántate. No estás condenado y tienes que continuar tu caminar con Dios. Y yo no encuentro un arma más poderosa que eso, que no me deja rendirme, que no me deja condenarme, que no me deja apartarme de Dios, aun cuán infiel soy. No encuentro un arma más poderosa que eso. Porque muchos se van al otro extremo, aunque pecan, se sienten condenados, avergonzados, se alejan de Dios porque sienten que no dieron la talla. Eso del cristianismo no es para mí, no doy la talla. Pero la gracia te dice, levántate, bro, no pasa nada. No te condeno, sin embargo tienes que levantarte y continuar tu caminar con Cristo. Versículo 14 me encanta porque dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué arma más poderosa tienes que eso? Por eso la gracia no nada más es un escudo en contra de la condenación, es una espada poderosa para vencer el pecado. ¿Has fallado? Dice Pablo, el Señor, Dios que levantó al Señor también te levantará a ti. Y eso es algo que Dios te dice hoy. ¿Has pecado? Dios levantó al Señor y a ti también te va a levantar. No te alejes, no te condenes, pero eso sí, tampoco te acomodes. Eso es lo hermoso de la gracia. No te condeno,
pero tampoco te acomodes en el lodo. Levántate y sigue. Es el arma más poderosa que yo he encontrado para vencer ese pecado. Es un constante recordatorio: levántate. Creyente, necesitas comprender la gracia para poder agradar a Dios. Si has estado lejos porque has sentido que no das la talla, bienvenido al club de los que no damos la talla. Puedes regresar hoy a Dios, pedirle perdón y continuar tu caminar con Él. Dios no te pide perfección, te pide perseverancia. Pero lo hermoso es que a la perseverancia te perfecciona. Así que, comprendiendo la gracia de Dios, podremos agradar a Dios con nuestra vida, con nuestros cuerpos. Ahora, pasando al número 3 de la enseñanza. Batallando el pecado. Es el tercer punto. Mira el versículo 15, cómo continúa. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces aquí Pablo nos aclara que el siguiente paso, ¿verdad?, es 1, entregar tu vida. 2, comprender la gracia. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar, ¿no? Y ahora vemos, hay que batallar ese pecado. Dice Pablo: ¿quitaré mis miembros de Cristo para dárselos a una ramera? O sea, ¿voy a dejar de ser cristiano por 1 hora para ir con una prostituta? Es lo que está diciendo Pablo. Y a veces nos gustaría dejar de ser cristianos hasta por 1 minuto, ¿no?, para recordársela al que se te cerró en el carro. Pero dice Pablo: no se puede. O sea, eres uno con Cristo. No puedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Batallar en contra de eso que quiere dominarme. No puedo dejar de ser cristiano 1 minuto para recordársela a alguien. Dice Pablo: no puedo dejar de ser cristiano por 1 hora para ir con una prostituta. Claro que no. Lo que nos queda hacer es batallar. Batallar en contra de ese pecado. Porque si mi cuerpo le pertenece a Cristo, entonces debo consagrárselo para Cristo. Y esa es la gran diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no ha creído en Dios todavía. A veces hay la idea de que la diferencia entre el cristiano y el mundano es que el cristiano ya no peca y el mundano sí. Claro que no. Somos igual de malvados. Pero el creyente ahora que conoce al Señor batalla en contra del pecado, y el no creyente se entrega al pecado. No tiene ninguna razón para no entregarse al pecado, se entrega a él. Pero el creyente batalla en contra del pecado. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que los corintios estaban diciendo, ¿no? Ese dicho: las viandas para el vientre para las viandas. O sea, lo que uno quiere es lo que uno quiere y lo va a buscar. Claro que no. Dice Pablo: hay que batallar. Hay que batallar contra ese pecado, porque su cuerpo les pertenece a Cristo. Entonces, la realidad es que seguimos pecando, pero ahora, en lugar de entregarnos al pecado, batallamos contra el pecado, porque no nos gusta, porque no lo queremos, porque lo odiamos y deseamos dejarlo, porque queremos agradar a Dios. Por eso batallamos con el pecado. Y si fallamos, nos levantamos y continuamos. No nos acomodamos en el lodo. Ahora, a continuación va una exhortación un tanto más fuerte. Porque si tú te acuerdas, una de las principales problemas de la iglesia estaba siendo el pecado sexual, ¿no? Entonces viene una exhortación específica de Pablo al respecto en los versículos 16 y 17. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo
peca. Entonces aquí Pablo hace una exhortación especial acerca del pecado sexual. Ahora la pregunta es, ¿hay pecados peores que otros? Porque también en nuestra cultura, en la religión popular, ¿no?, se nos enseña los pecados capitales, ¿no? O sea, un pecadito, una mentira, robaste, no pasa nada, pero cuidado con los pecados capitales, ¿no? La realidad es que el Señor nos enseña que todo pecado es desobediencia. De hecho, Santiago dice, el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto se hace culpable de todos los demás. En realidad, el que es mentiroso o el que cae en fornicación son igual de malos delante de Dios. Sin embargo, es un hecho que no todos los pecados traen las mismas consecuencias. Y esto es a lo que apela Pablo aquí, por lo que hace una llamada de atención especial. Cualquier pecado es digno de la paga del pecado, dice, es muerte la Biblia. Pero no todos los pecados traen las mismas consecuencias. Y si hablamos de la fornicación que Pablo habla aquí, es uno de esos pecados que traen las mayores y terribles consecuencias, tanto carnales como espirituales. Vemos carnalmente, trae terribles consecuencias, todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, hasta el aborto de un niño no deseado. Traen consecuencias terribles, carnalmente y espiritualmente también. Dios hizo las relaciones sexuales con un poder muy grande, ¿sabes? Puede ser el vínculo más hermoso y poderoso dentro del matrimonio, o puede ser una aberración espiritualmente hablando, porque el principio al que apela Pablo aquí es que la relación sexual tiene el poder de unir a dos seres espiritualmente. A ese grado es el poder del acto matrimonial. Mateo 19, 5 y 6. Jesús y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, está hablando de la relación sexual, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces vemos el poder que tiene esto. Bueno, para el bien. Es lo que une eternamente dos almas en el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Entonces espiritualmente la relación sexual en el matrimonio es el nexo más hermoso. Está haciendo una obra sobrenatural de unir a dos seres que se aman en uno solo, con la bendición de Dios, un lazo fuertísimo. Y tomando en cuenta que nuestra primera unión espiritual, lo que decía Pablo, somos primeramente uno con Cristo y después cuando nos casamos somos uno también con nuestra esposa. Por eso Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Porque hay una unión espiritual ya no solamente entre Dios y yo, sino entre yo y mi esposa con Dios. Es una unión que Eclesiastés llama un cordón de 3 dobleces que no se va a romper fácilmente. Y es hermoso, es una armonía entre Dios y tu matrimonio poderosísimo. Pero Pablo dice aquí, ¿qué pasa con el que se une a una ramera? Usado incorrectamente, te estás uniendo con alguien más sin la bendición de Dios. Por eso es que Pablo habla de este pecado y dice, cuidado. Cuando tú te unes con alguien con quien no has pactado con Dios, o sea, no estás en la bendición de Dios, o sea, fuera del matrimonio, dice Dios, cuidado, espiritualmente esto es una aberración. Porque tú ya eras uno con Dios como creyente y estás haciendo una unión que Dios no está bendiciendo. Te estás involucrando espiritualmente con otra persona en el acto sexual. Por eso dice Pablo aquí, huyan de la fornicación.
Y lo mismo en el adulterio, si tú y tu cónyuge ya están unidos, ya están en ese nexo perfecto entre tú, Dios, tu cónyuge, ese cordón de 3 dobleces, pero después te involucras también espiritualmente engañando, ¿no? Entonces estás rompiendo esa armonía espiritual que Dios creó. No se supone que deba ser así. La relación sexual es poderosa tanto para bien como para mal. Tiene el poder para unir, para crear nexos espirituales entre las personas. Por eso Pablo advierte, huyan de la fornicación. Ahora, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago si a lo mejor ya caí en fornicación o ya caí en adulterio? Entonces, esto podría parecer un mensaje totalmente condenatorio si has caído en esto, pero la realidad es que no. Porque ¿qué es lo que estamos hablando desde el principio? Cuando tú entregas tu vida a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al principio. Él es el que te lava, Él es el que te santifica, Él es el que te justifica. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Regresar a Dios. Tienes la oportunidad de regresar a Dios. Y Dios te va a perdonar todo. Es más, Dios, si tú eres creyente, Dios, desde el momento en el que tú creíste, Dios ya te había perdonado todos los pecados que ibas a hacer. Así de maravillosa es la gracia de Dios. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Si tú te estás en este momento sintiendo tentado al respecto, Pablo dice, huye de esa circunstancia, no te lo permitas. No te permitas caer en esto. Rinde cuentas. Busca personas que oren por ti. No, es exactamente lo que pasó en la historia de José, el soñador, en el libro de Génesis. Cuando se le presenta la situación, dice que huyó desnudo, ¿no? Es exactamente lo que nos dice Pablo. Mucho ojo. Versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, aquí está la clave. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ha comprado con el precio de su sangre. Le pertenecemos a Él. Él nos ha arrebatado de las manos del enemigo, del maligno. Le pertenecemos. Nuestro cuerpo es su templo. Él mora en nosotros. No hagamos partícipe a Dios de la inmundicia, sino que busquemos consagrar a nuestros cuerpos a Él. Quizás el tema de hoy no ha sido el más agradable de escuchar, ¿no? Pero es necesario enseñarlo si deseamos prevenir nuestra iglesia. Porque la realidad es que somos pecadores. La palabra dice, el que crea que estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros estamos exentos. Ninguno de nosotros estamos exentos. El que diga, uy, no, yo nunca cometería eso, mira, vas a caer bien fuerte. Nadie está exento. Y necesitamos escuchar esto y ser confrontados con esto, porque la realidad es que somos pecadores y estamos expuestos. La invitación es a tomar las armas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Hemos visto 3 puntos en el estudio de hoy. Primero vimos entregando tu vida. Ahí es donde empezamos a agradar a Dios. Conociendo que es imposible agradar a Dios sin que primero rindamos nuestra vida a Él. Él es el que nos limpia. Él es el que nos santifica. Él es el que nos justifica. El segundo punto vimos que es comprender la gracia. No nada más quedarnos con la imagen de la gracia como ese escudo de que ya no puedo ser condenado. Claro que sí, gloria a Dios por eso, pero también tienes una espada para vencer el pecado, que cuando caes no te permite quedarte ahí acomodado, que te levanta.
y que te dice que puedes continuar tu caminar con Dios aún a pesar de lo que has fallado. Honestamente, en mi vida nunca he encontrado un arma más poderosa que esa. Que Dios mismo no me permite condenarme y me dice: levántate, porque te he creado para mejores cosas, a que estés ahí en ese cochinero. Levántate. Y 3, batallando el pecado, recordando que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Él. Estamos llamados, somos su templo, Él nos ha escogido. Y no podemos dejar de ser cristianos ni un minuto, ni una hora, ni un día, ni una semana. Somos el templo de Dios. Es lo que somos. Es seguro que vamos a fallar en todo este proceso, porque somos imperfectos. Pero acuérdate que la perfección la alcanzó Cristo y es nuestra meta, por supuesto, Cristo. Pero lo que Dios te pide ahorita es que permanezcas en Él, que perseveres. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo perseverancia, pero acuérdate que la perseverancia te perfecciona. Así que agrademos al Señor y batallemos. Peleemos esa buena batalla que el Señor nos ha llamado.